Como lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña Giovanna Peñaflor. Ella es la directora ejecutiva de Imacen, empresa encuestadora que funciona con su matriz en Lima, Perú, y tiene varias agencias alrededor de Latinoamérica. Además, consultora política de vasta experiencia, una muy buena amiga en estas lides de la comunicación política, y hoy es nuestra invitada acá a FM Mundo para conversar justamente de lo ocurrido hace poco en las elecciones en territorio ecuatoriano, donde eh, las encuestas apuntaban a un lado, los resultados apuntaron hacia el otro, y un poco el postmortem. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu análisis? Porque claro, los políticos hoy arrancan y dicen, no, las encuestas se equivocaron todas, el exit poll se equivocó todo, no hay que creer en nada, ¿en qué creemos? ¿Qué hacemos? Poco, vamos por el análisis macro. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú ves, Giovanna? Bueno, yo creo que hay resultados diversos, ¿no es cierto? Creo que muchas veces se pide a las encuestas que den el resultado futuro, ¿no es cierto? Olvidando que más básicamente te van indicando tendencias y que van identificando también escenarios durante la campaña. Entonces, Ujú. por ejemplo, no puedes tener una campaña en la cual hay alcaldes a los cuales son víctimas de intentos de asesinato u otros que aparecen muertos y pensar que eso no va a tener ninguna repercusión en la elección, ¿no es cierto? Entonces, por más que tú hayas hecho un estudio unos días antes, esos hechos van a tener alguna repercusión y van a tener algún efecto en los resultados. A veces no son hechos tan dramáticos como eso, pero sí hay equivocaciones de última hora de los candidatos en términos de no saber responder ante determinadas situaciones. No olvidemos que el famoso rush final lo que se ha convertido es en una guerra de contrastes enorme, ¿no? Donde lo que se ve en redes sociales es acusaciones de uno, de otro lado, cada vez esa parte de la campaña es más fuerte y por lo tanto puede haber variaciones y movilizaciones que puedan explicar. Ahora, la Sin pregunta es, embargo, dicho esto, cuando ujú. analizamos el caso de Ecuador, sí, perdón, sí, No, no, sí, sí, continúa, perdón, creí que habías concluido la idea. Analizamos lo de Ecuador, me dices, ya. te escucho. No, lo que yo decía, sí, sin embargo, parecen bastante extrañas, ¿no? Y son tan extrañas que han generado protestas de distintos niveles y de distintas magnitudes a lo largo del país. O sea, gente que está hablando de fraude, gente que está hablando de errores no pequeños al momento de procesar, ¿no? Como equivocarse en el orden del listado de autoridades que están pidiendo auditorías para poder calmar estas quejas. Entonces, estamos hablando lamentablemente de un proceso electoral que no ha terminado siendo percibido como total transparencia. Y lamentablemente también esto se convierte cada vez más en una rutina en el Ecuador. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso a la segunda vuelta en medio de reclamos ante el CNE y de pedidos de reconteo de votos que finalmente nunca se hicieron. Y entonces cada vez estamos yendo a procesos más cuestionados de parte de las personas. Y eso en sí y es un problema. Eso en sí es un problema ecuatoriana, porque lo que se supone es básicamente que la nos debe facilitar el intercambio pacífica de una manera aceptada por todos. Y eso no está ocurriendo en el Ecuador de hoy día. Y en parte allí podemos analizar el resultado de las encuestas, ¿no? En cuánto contribuyen o no a crear este clima de institucionalidad o de credibilidad en las elecciones. Y allí tenemos dos temas. O sea, sí es cierto que hay resultados como por ejemplo el de Guayaquil, ¿no? Donde sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque no había ningún sondeo una semana antes o días antes que marcara una magnitud de la que se vio.
Justamente a eso voy, es decir, ok, comprendo tu análisis. Hay una nube alrededor de esto que se llama fraude, a la cual muchos están aludiendo que eso puede haber sido el componente de estas y de elecciones pasadas. No solamente es un tema ecuatoriano, es patrimonio del mundo el tema de hablar de ese tipo de complots. Ni hablemos lo que pasó recientemente solamente acá en Estados Unidos, donde se armó un tema producto del fraude que hasta ahora siguen investigaciones al expresidente Trump. Pero más allá de eso, ok, digamos en el supuesto no comprobado o no consentido de que existió ese componente fraude en alguna medida, ¿no puede ser en ese tamaño de medida? ¿O sí puede ser en ese tamaño de medida? Porque tú tocabas el caso Guayaquil. Entonces, se hablaba que la alcaldesa iba a una reelección con un más menos 10 y terminó perdiendo con menos 10. Entonces, hay un margen muy elevado de distorsión de lo encuestado, de lo visto y de lo ejecutado en urna, ¿no? O de lo que proyecta el Consejo Nacional Electoral. Sí, yo creo que por eso digo que habría que analizar, porque no olvidemos que estamos hablando de elecciones subnacionales, ¿no es cierto? Locales. Entonces, claro, hay casos como el de Guayaquil, donde uno ve unas variaciones muy grandes que no se habían estado percibiendo en el tema de las encuestas previas. No hablemos ya del exit poll, sino hablemos de las encuestas previas que podrían haberte ido alertando a que la situación era reñida o a que había posibilidad de que ganara uno u otro, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos, la magnitud de lo ocurrido hubiera sido menor. Entonces, aquí creo que podríamos estar hablando de varios hechos, porque generalmente los fraudes no son de cifras enormes, ¿no es cierto? O sea, es decir, para la experiencia peruana, porque como tú dices bien claro, en el Ecuador no es en el único país donde se habla de estos casos, cuando ha habido mayor control de parte de alguna organización de la entidad electoral, se hablaba de que uno para garantizar ganar tenía que tener por lo menos una diferencia de 4 o 5, ¿no? Otros hablan de 3, o sea, de tan dramáticas, ¿no? Entonces, aquí habría que decir que ese componente fraude que puede haber sido mayor en algunos lugares que en otros, y ahí también habría que ver la capacidad, por qué los políticos no han tenido la capacidad de hacer control electoral, porque existen los mecanismos de control electoral y se supone que todo candidato debe darle importancia al control electoral, porque si no, para eso si no fuera necesario, no existiría. Pero independientemente de eso, sí creo que hay un componente que tiene que ver con el voto castigo, con también la situación antipolítica. O sea, cuando la gente se pone anti-establishment, antipartidos políticos, la opinión pública se vuelve totalmente voluble. Nadie te importa, nadie te gusta mucho, no quieres especialmente a nadie, en realidad todos te fastidian y entonces comienzas a ser muy voluble, muy volátil y a poderte mover de acuerdo casi a lo que te impresiona en el último momento, ¿no es Ahora, cierto? O sea, a ver, recordemos una cosa, Giovanna. Una semana antes de las elecciones, el tema, voy a mediar entre unas encuestadoras y otras, con el debido respeto a la tuya, pero se hablaba de un 30 a un 40% de indecisión una semana antes. Se apuntaba a que esa gente era el voto de la gente comprendida de 30 a 16 años, que son los votantes de Ecuador, de esta nueva generación votante, a los cuales les era indiferente porque no se identificaban con nada. Frente a eso, ¿tú crees que eso pudo haber generado ese vuelco como, y voy a tomar el ejemplo de la elección anterior, el argumento que se utilizaba de Herbas, de que su campaña digital fue tan potente que logró girar eso y creció tanto, o lo que se hablaba del mismo presidente actual, de Guillermo Lasso, que los zapatos rojos fueron tan potentes que giraron tanto? ¿Será que no se encontró ese elemento diferenciador o ese voto estaba oculto? ¿Cuál es la lectura a esa distorsión final? yo creo que han habido varios elementos que han confluido, ¿no es cierto? O sea, por un lado, sí la existencia de un voto antisistema, voto castigo contra el gobierno, que finalmente termina manifestándose
en esta decisión de votar por el correísmo, ¿no es cierto? Que aparece como una opción frente a la Time derecha out. que ganó las últimas elecciones. Quiero hacer un time out, perdón que te corte, Giovanna. Frente a eso, justamente, para que continúes desarrollando, en general, cuando tú preguntas en diversos tipos de espacios sobre el tema correísta, dicen, no, 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 Correa, no. Pero cuando ves el resultado en las urnas, el resultado es positivo al correísmo. ¿Cuáles son las lecturas, un poco abonando al argumento que estabas entregando? Ya, yo creo que ahí el correísmo tiene que, digamos, poner los pies en la tierra, porque sí es cierto que aparece ganando lugares en los que nunca pudo ganar, como por ejemplo el propio Guayaquil, ¿no es cierto? La alcaldía de Guayaquil, que estuvo pues con el socialcristianismo años y que estuvo con Nebot. Entonces eso podría decir, eso es la apertura de un gran momento, o porque ha ganado en otras circunscripciones electorales, pero allí hay que tomar en cuenta primero. Si es parte del voto castigo, significa que no es voto totalmente suyo, Mm. sino que ha sido la forma en que la población o los ciudadanos han encontrado para manifestar ese humor y esa sensación de ver las cifras con las que ganan. O sea, ¿cuánto en votos realmente sacó el correísmo? A nivel de nacional y a nivel de cada zona. Todavía esto es un recuento que hay que hacer, pero mi impresión general es que hay en muchas zonas donde fue el primero, pero si descontamos al voto, al que no fue a votar, y descontamos al voto blanco y viciado, el voto válido en algunos lugares termina siendo sumamente pequeño y las diferencias entre quien ganó y quien perdió en algunas zonas no es muy significativa, ¿no? O en todo caso, no da para decir, la mitad de la gente de este lugar estaba conmigo, ¿no es cierto? Salvo en muy contados lugares. Por lo tanto, haría bien el correísmo también en ver eso, cuánto representa totalmente del voto total, no del válidamente emitido, ¿no? Porque si estamos hablando en algunos casos de ganar con 20, 25% del válidamente emitido, estamos hablando de una fracción muy pequeña del universo total, que eso también tiene que ver con la variación en los resultados, porque cuando una encuestadora hace los estudios previos, agarra y toma la base de datos poblacional, ¿no es cierto? Y por lo tanto pondera los resultados o ve la composición de sus resultados de acuerdo a eso. Pero si resulta que hay gente joven que se ha ido del país o que no vota o gente mayor, esos resultados varían, ¿no? Es como cuando uno toma una muestra, digamos, estamos hablando de un tumor, ¿no? Que no tiene una composición homogénea, sino que una parte pequeña puede tener un resultado negativo o positivo. Si tú tomas de esa muestra, de ese lado únicamente los resultados, vas a tener un resultado distorsionado. Y no porque hayas hecho mal la prueba, sino porque la realidad no es homogénea. Y eso es otra cosa importante de ver en Ecuador hoy día. El Ecuador está muy fragmentado, no polarizado, en mi opinión, sino fragmentado. O sea, las preferencias están muy variables por nivel socioeconómico, por circunscripción, por edades, por sexo. Entonces eso hace que sea más difícil medir. Cuando los candidatos son transversales en todos los segmentos, tienen adherentes por igual en todos los segmentos, es muy fácil medirlos. Pero cuando los candidatos están más relacionados con un sector y otros con otro y otros con otro, la medición resulta más complicada. Y eso también es lo que ha podido pasar en muchas de las zonas donde los resultados no han funcionado, entre comillas. Y digo no han funcionado, entre comillas, porque me parece que esos que proclaman que las encuestas han muerto, ¿no? No están viendo, por ejemplo, los resultados de estos sondeos por redes sociales, ¿no? Los que sacan, de acuerdo a redes sociales, al engagement, al no sé qué, quedaba primero, segundo, tercero, tal persona, y cuando los ves y comparas con los resultados, tienen las mismas dolencias que la encuesta, que la encuesta presencial. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para
acercarse al conocimiento de esta realidad complicada que hoy día tiene el Ecuador, hay que hacer un acercamiento multidisciplinario. Y donde yo creo que en muchas campañas se ha podido fallar es en la mezcla adecuada de investigación cualitativa e investigación cuantitativa, ¿no? Creo que eso ha sido uno de los problemas. En otros casos se ha subestimado hechos mayor, ¿no? Más profunda. Creo que en algunos casos, como en el caso de Cintia Viteri, había una sobrevaloración de las redes sociales, ¿no? Y donde uno puede ver también que la candidata creo que vivía en ese escenario de las redes sociales, o sea, ella se terminó creyendo ese ambiente súper favorable, súper, ¿no es cierto?, donde todo giraba en torno a ella, cuando la realidad era más complicada, ¿no? Y Ahora, eso permitió de alguna manera que se diera el resultado. Ahora, en torno a eso, es decir, tú tienes un proceso evolutivo de comunicación de todo lo que es el tema político, a nivel ya no solamente de radio, televisión, prensa escrita, sino también ahora a través de todas las multiplataformas de redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, etcétera, gente que participó en Tinder, gente que incluso vino de estar en OnlyFans, etcétera. Es decir, hay un espectro muy grande de redes sociales con las cuales la gente se comunica y procura llegar con un mensaje a su electorado, a su audiencia. Ustedes como empresas encuestadoras, ¿hacia dónde han puesto el equipamiento, digamos, de modernización, ese 5G hacia la investigación en favor de poder tener un resultado más cercano a la realidad? Porque es lo que mucha gente hoy ve, quienes están en el lado, en el trabajo de la comunicación política, dicen, wow, si la encuesta no me sirve para poder tener cercanía o tomar decisiones certeras en torno a una campaña, estamos perdidos. Bueno, ahí que yo creo que habría que diferenciar dos cosas, ¿no? Porque hasta los libros de texto te señalan para el tema de comercial, ya no hablemos del político, que la parte más débil de una encuesta es el pronóstico. Sí, sé por quién, con qué compraste algo, que cuando tú le dices a alguien, usted se vuelve débil. Una cosa similar, ¿no es cierto?, pasa con el tema de la intención de voto, porque es lo mismo, es el futuro, ¿no es cierto? Es una situación similar. Uno dice, bueno, no hay desembolso de dinero, pero hay sentimientos contradictorios, hay sentimientos complicados. Entonces, ¿qué es en lo que nosotros apostamos? Es en el tema de hacer una prospectiva que incluya los elementos históricos, los elementos cualitativos y los elementos cuantitativos, y si quieres también el escucha y el análisis de redes sociales. Okay. O sea, la respuesta hoy día es la integración de todas las fuentes de información para poder hacer un análisis que te permita determinar, no en función de lo que dice la encuesta, claro, cuando la encuesta es hecha el día antes, ¿no es cierto? O el mismo día de las elecciones, que ahí entramos al exit poll, que es otro tema, debiera estar más cercana, ¿no es cierto?, a lo que ocurre en ese momento. Debiera, digo, porque claro, hay hechos evidentes como, por ejemplo, ocurrió cuando el PP pierde las elecciones en España a raíz de este atentado que hubo Sí. en el metro, ¿no es cierto? Cambió la tendencia en un día cambió y de lo que iban a ganar, perdieron. Pero, y a veces no son hechos tan grandes, pero una campaña muy fuerte en redes, contra, ¿no es cierto? O como le llaman, de contraste contra un candidato, una denuncia, el asesinato de un alcalde, ¿no es cierto? 24 horas antes o menos de la elección, definitivamente tienen un impacto importante y por lo tanto allí pueden romper tendencias previamente establecidas. Ahora, las exit poll. Los exit poll hay que tener cuidado con los exit poll porque los exit poll no son un muestreo probabilístico, son un muestreo de conveniencia, ¿no? Porque uno no sabe cuántas personas van a ir a votar cada hora del día, ¿no? En cada bloque horario,
si van a ser homogéneos o no, no, la gente no se distribuye homogéneamente en el horario, ¿no es cierto? No todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos o siquiera una probabilidad conocida de ser escogidos como parte de la muestra, lo cual es un requisito indispensable para hacer un muestreo probabilístico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede salir acertado como puede salir diferente. Hay países como en Chile donde se prohibió la boca de urna. Hay países como el nuestro donde se han establecido que si la diferencia no es más de 6 puntos en la 6. boca de urna, 6 entre un candidato y otro, no se puede establecer quién es el ganador. ¿Ya? Wow. E incluso se señala de esa manera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cuál es realmente la fiabilidad. Ahora, claro, lo que resulta para algunos, digamos, que genera suspicacia es cuando tú tienes una boca de urna, no sé, donde están 4 candidatos, ¿no? Y no sé, pues 3 te salen los porcentajes y uno no, ¿no? O uno se sale totalmente del parámetro. Entonces, eso genera, obviamente, suspicacias. O te fue bien en las alcaldías, pero no en la prefectura. Entonces, allí es donde comienzan a haber estas dudas, pero en realidad lo que debería haber, y tal vez para verificar lo que se está haciendo en el CNE, es los conteos rápidos, pero no conteos rápidos hechos por el CNE, sino hechos por otras organizaciones, porque los conteos rápidos sí tienen márgenes de error muy pequeños. Y los conteos rápidos, entonces ahí sí, cuando hay diferencias muy importantes, que normalmente no suelen haber, estaríamos hablando de algún problema. Esto generalmente se hace cuando hay dudas, ¿no es cierto?, en quien está manejando los organismos electorales. Pero en general la desconfianza está creciendo en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Como tú dices, vivimos en la época de la desconfianza total. Y por lo tanto, yo creo que cada vez se va a hacer más necesario volver a este tipo de mediciones. Con respecto a las encuestas, yo creo que realmente el gran tema es con qué las piensan reemplazar. ¿Cuáles son esos grandes mecanismos con los cuales reemplazaríamos lo que hoy puede ser la herramienta más adecuada, no la ideal de repente, ¿no? Pero sí la más cercana al conocimiento de la opinión pública. El neuromarketing, eso que te ponen electrodos para ver si reaccionas o no, pero es que lo hacen y hay algunos que les parece fascinante, interesante, qué sé yo. El problema es que igualito vamos al tema de a quién pones, a quién le pones los electrodos, qué le muestras, cómo le muestras y después cómo entiendes por qué. Y con eso tampoco vas a pronosticar quién gana o no. ¿No es cierto? Entonces, los mecanismos por redes sociales estamos viendo que tienen los mismos problemas que o más, porque además los de redes sociales tienen que de alguna manera limpiar en sus análisis lo que son los bots, lo que son las granjas, lo que son los trolls, todas esas cosas inventadas o que están escuchando los que están en China, ¿no? Bueno, entonces allí también hay un tema problemático con las redes sociales que se supone que nos ayudan a entender también un poco más lo que está ocurriendo. Entonces, por ahí la observación no participante, los estudios etnográficos, para el tema cualitativo, sí pueden ser un aporte adicional y de repente aumentar su participación, pero reemplazar todo el tema, no. O sea, yo creo que hay que ponerle más tema al análisis, ¿no? Más tema a aplicar pruebas estadísticas, más tema a aplicar mecanismos que te permiten hacer pronósticos, ¿no? Y no solamente estar en el tema descriptivo, porque creo que cuando nos quedamos en el tema descriptivo, y eso es pues, una autocrítica general que a veces es provocada por la rapidez con la que se quiere el dato, ¿no? Te llaman en una Claro, encuesta una dame semana mañana, antes. ¿qué pasa? ¿Cómo está? Claro, dame ya. Exacto, ¿no? Y para ayer. Y entonces yo te puedo dar el dato, pero analizarlo, expurgarlo, ver qué tan consistente es, que eso es más difícil, pues, ¿no? O sea, hay allí una serie de elementos. Entonces, yo creo que este tema de acertar o no es un tema bastante relativo. Mira, acá en el Perú, en la época de Fujimori, hubo unas elecciones en Miraflores donde
hubo una empresa que acertó, entre comillas, con los resultados del CNE. El Ok. problema es que después se descubrió que hubo fraude, ¿no? Muchos años después. Entonces, este tema de agarrar y comparar es contra qué contrastamos, ¿no es cierto? Y yo creo que también eso va por el tema de decir qué le pedimos a la encuesta. Si la encuesta te ayudó para ir orientando tu estrategia, para que de repente eres un candidato no tan potable y terminaste peleándola, o si tú sabes que finalmente la encuesta te permite identificar dónde fallaste, pues, ¿no? Porque escogiste mal un candidato en una plaza fuerte o porque hiciste otra cosa, entonces está cumpliendo su función. La función de la encuesta no es decir el que va en primer lugar va a ganar con 19,57%. No, ese no es el papel de la encuesta, porque hay muchas encuestadoras que se ufanan de eso. Nuestra última encuesta o la que hicimos el día de elecciones acertó, Certera, pero cien ¿y por ciento qué dijeron antes? Claro. Claro, ¿qué dijeron antes y cuánto te ayudó antes eso en lo que tenías que hacer? Mi querida Giovanna, el tiempo me ha comido, me ha encantado conversar contigo. Yo creo que ha quedado muy claro el tema del trabajo de ustedes como empresa encuestadora y de lo que hace, digamos, el gremio serio de empresas encuestadoras, qué es lo que buscan, cómo hacen la composición para poder llevar y ayudar y acompañar a tomar decisiones, decisiones potentes en favor de poder ganar una campaña, que es lo que buscan cada uno de los candidatos en su momento, en favor de poder servir mejor a sus respectivas comunidades. Mi querida Giovanna, te mando un saludo y un abrazo grande hasta Lima, Gracias a ti, Perú, donde Roberto. estás. Y muchísimas gracias, como siempre, por tu valioso tiempo. Muchas gracias, Roberto, por la oportunidad y nos estamos viendo. Seguro que sí. Giovanna Peñaflor, presidenta del directorio de IMACEN desde Lima, Perú. Tienen operación en toda Latinoamérica y con ella hemos conocido muy profundo lo que ha ocurrido en estas elecciones en el territorio ecuatoriano. Continuamos con más a través de nuestras plataformas digitales en FM Mundo Live y en fmmundo.com y en señal abierta en territorio ecuatoriano en 98.1 FM.